Amigos televidentes, con nosotros el director general de Ingresos, Publio Cortés. En esta nueva administración vamos a conversar un poco acerca del trabajo que se va a estar realizando en esta institución. A partir de la fecha, precisamente, señor Cortés, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted en su oficina. Se está planteando una nueva imagen de la DGI que se había convertido en una especie de ente represor de policía en los últimos 5 años. Bueno, antes que todo, muchas gracias por venir aquí a este despacho. Es un placer estar en tu programa, Álvaro. La percepción ciudadana efectivamente ya es algo reiterado que se me plantea, pues, y uno también vive en este país, de que la entidad en alguna medida fue utilizada para objetivos políticos no relacionados con su rol de recaudador de impuestos. Esa característica, hay que decirlo, tampoco es novedosa en cuanto a que en muchos regímenes autoritarios en el contexto mundial también ha pasado algo similar o en tiempos diferentes. A lo mejor eso es un síntoma de que Panamá en la pasada administración caminaba rumbo a convertirse en un régimen puramente autoritario, ya tenía grandes elementos de eso. Y esta percepción de una administración tributaria perseguidora para objetivos no recaudatorios de impuestos es parte de eso. Nuestra visión evidentemente es diferente. Nosotros creemos en el sistema democrático, creemos en la separación de poderes. No es un asunto de proclamación puramente, sino que ha sido nuestra conducta a través de toda nuestra vida. Sin embargo, en la materia de recaudación de impuestos, no nos llamemos a engaños, la administración tributaria debe jugar un rol de firmeza, de aplicación de la ley, porque ese es su trabajo. Esa aplicación de la ley debe estar orientada a su función de recaudar los ingresos tributarios nacionales que son necesarios para atender las necesidades públicas. A nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, y si lo dejamos a que sea voluntario, pues el hecho no se va a dar. Por lo tanto, la autoridad que recauda impuestos en todos los países tiene que tener ese nivel de fortaleza, y por eso la ley le da ciertas facultades. Lo malo es cuando se excede las potestades que por ley se tienen y se utilizan para otros objetivos. ¿Realmente se recaudaban impuestos? ¿Se hacía el trabajo que se percibía en la calle, señor Cortés? Bueno, yo pienso que ese es un tema amplio que quizás extendería el tiempo que nos da, pero te puedo dar algunas ideas. Hay mucha de la recaudación que se analiza en el periodo quinquenal anterior que tiene que ver con cambios en la ley. Cuando se analiza la gestión de una administración tributaria, una cosa es lo que la administración cobra por su trabajo de gestión, otra cosa es los ingresos extras que se producen, por ejemplo, porque la economía tiene periodos extraordinarios, caso que en los pasados años fue así, y que automáticamente por un fenómeno que se llama elasticidad, pues debe recaudarse más. Si hay más impuestos, una economía que hay más ventas al detal, evidentemente hay mucho que el ITMS tiene que subir, por lógica. Pero yo pienso que gran parte de lo que se atribuye la pasada administración fue producto de cambios legislativos, por un lado, y obsérvese que había la ley 49 del 2009, ley 8 del 2010, y por ahí nos vamos, hubo como 5 o 6 leyes reformando el Código Fiscal, que produjeron impactos en las recaudaciones, aumentar el ITMS de 5 a 7, ponerle dividendo a las operaciones de zona libre que nunca en la historia habían tenido. Hay una serie de cambios sustanciales, la forma diferente de calcular el impuesto sobre la renta por las líneas aéreas, muchos cambios fundamentales que debieron afectar. Ahora, la realidad es que este año 2014 el crecimiento económico, que es importante, pero se proyecta 4 o 5%, es positivo, es muy bueno, pero no está a los niveles que los años anteriores. Y si eso se suma a que no ha habido cambios legislativos en materia del Código Fiscal para aumentar impuestos, sí estamos notando que los ingresos tributarios comparados tanto con el presupuesto pero también comparados con la recaudación del año anterior,
no se están comportando de la forma positiva que todos quisiéramos. Por lo tanto, yo sí creo que la labor de la Administración Tributaria en los próximos años va a ser un reto importante, porque no se visualiza un gobierno donde vamos a estar haciendo cambios legislativos para subir impuestos. Eso ya no se visualiza, no ha sido el planteamiento de campaña del presidente de la República, y nosotros tenemos en la Administración Tributaria otro escenario. ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos por debajo de las aspiraciones, de lo que teníamos proyectado en este momento? En cuanto a la recaudación tributaria, ciertamente sí. ¿En qué nivel? ¿En qué porcentaje o en cuántos millones? Bueno, hay un desfase importante, no quisiera entrar a tantos detalles. Lo que sí es relevante es tener claro también con qué se compara, porque si lo comparas con el presupuesto del año pasado, el presupuesto hecho para este año, aprobado el año pasado, yo quiero ser objetivo. Si analizamos la labor de la Administración Tributaria que he recibido versus el presupuesto, el desfase es enorme en cuanto a la recaudación. Pero siendo objetivos, ciertamente ese presupuesto, hay que ser honesto, ¿estaba inflado? Estaba bastante inflado en nuestra opinión. ¿Se hicimos un presupuesto desconociendo lo que íbamos a recaudar? Yo creo que sí, porque estamos hablando, coloquémonos en octubre, noviembre del año pasado, venían unas elecciones, se proyectó un presupuesto para equilibrarlo de alguna manera, para proyectar un año y justificar los gastos electorales y todo lo que se hizo. Entonces, evidentemente, independientemente de quién estuviera al frente de la Administración Tributaria, el desfase en cuanto a la recaudación versus el presupuesto se iba a dar. Eso se iba a dar porque el presupuesto yo creo que estaba de alguna manera inflado. Ahora, donde sí nos preocupa es cuando analizamos los ingresos tributarios directos versus de este año 2014 versus el año pasado, porque ya ahí sí es una realidad del año pasado acumulada versus la realidad actual. Y hay en los impuestos tributarios directos cierto, no se alcanzan las metas comparado con el año pasado. ¿A usted le preocupa lo que está pasando? Yo creo que sí nos debe preocupar a todos, no es un asunto de solo el director de ingresos, a todos los ciudadanos nos importa, nos interesa, nos debe interesar que las recaudaciones para sustentar los gastos públicos sean suficientes. ¿El efecto de esta situación cuál puede ser? Bueno, nosotros, primero hay un gran reto, necesitamos fortalecer la Administración Tributaria para que ejerza una fiscalización más efectiva y revierta esa tendencia. O sea, en general, digamos, los ingresos tributarios todos están creciendo respecto al año pasado 0.9%, 0.8% en positivo, si los miras todos. Pero si tienes una economía que crece a 5, ahí hay un problema, incluso en el caso de que estemos positivos frente al año pasado. Pero cuando en el panorama de los ingresos tributarios separamos los directos versus los indirectos, en los directos encontramos impuestos fundamentales como el impuesto sobre la renta, que viene negativo comparado al año pasado, impuesto de inmueble. Bueno, yo estimo que hay que fortalecer el proceso de fiscalización de la Administración Tributaria, que la Administración Tributaria, cuando uno ve esos datos objetivos, que son fríos y que uno no puede cambiarlos, simplemente lo que muestra es que no puede ser una Administración Tributaria que se dedica a estar persiguiendo gente y haciendo espectáculos de políticos, porque esa no es la forma de recaudar. La forma de recaudar es ser efectivamente firmes en la recaudación, pero de forma integral. ¿La evasión continúa, a pesar de todo lo que supuestamente se hizo en la administración pasada? Yo creo que evasión siempre va a haber. La actitud de crear el riesgo subjetivo de que yo persigo, yo ataco, puede ser que en alguna medida ayude a la recaudación, pero parece que este año no. Lo que hemos recibido es que eso no funcionó. Yo explico más las formas de alcanzar las metas cuando se alcanzaron en los años anteriores por los cambios a las leyes. Teníamos, perdón Álvaro, teníamos un gobierno, el gobierno anterior, que hacer una ley era tan fácil como hacer un decreto ejecutivo. Entonces, la Administración Tributaria se convirtió en una entidad que dice, bueno, cámbiame el artículo aquí para ver si recaudo más acá, cámbiame el Código Fiscal aquí, que después ahí se me fuga algo, cámbiame, entonces cambia. Efectivamente, cuando se aplicaban esas nuevas leyes,
impactos tuvo en la recaudación. No es el escenario ahora. Nosotros tenemos que fortalecer la fiscalización y aplicar mucha tecnología. ¿Van a haber cambios de leyes? ¿Usted sugiere la necesidad de cambio de leyes? No, yo no estoy sugiriendo eso. ¿Nuevos impuestos? Yo no estoy sugiriendo eso. Yo creo que la metodología moderna no debe ser esa. Lo contrario es, pero enfatizo el punto porque hay que separar la recaudación producto de cambios a la ley versus la recaudación producto de una administración tributaria moderna, eficaz y con tecnología. Todavía no la tenemos. Es un hecho. Pero nosotros, mirando el futuro con optimismo, consideramos que la podemos construir. Retomo la pregunta, una vez más. Publio Cortés no cree en la necesidad de crear nuevos impuestos. Yo creo que no. Al final, es mi opinión solamente. De acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional es la que tiene la potestad, y por recomendación del órgano ejecutivo, de hacer cambios a la legislación tributaria. Yo creo que la aplicación de la normativa vigente con una Dirección General de Ingresos fortalecida, que aún no la tenemos, puede mejorar la recaudación ostensiblemente, porque también es evidente muchos elementos de defraudación que están solo saliendo uno a los centros comerciales o a las tiendas de abarrotes. La realidad en Panamá es que falta mayor presencia de administración tributaria y la vamos a fortalecer, esa presencia. Aquí, durante el pasado gobierno, observamos hasta un presidente tuiteando y dando declaraciones calificando a personas de evasores fiscales cualquier día de la semana, al propio director de ingresos referirse y entrar en una polémica con empresarios, calificándolos también como evasores fiscales. ¿Eso es realmente viable, legal? ¿Así es que se administra un país en materia de ingresos? Bueno, evidentemente no, pero no es un asunto solamente de mal gusto o de falta de educación, es un asunto de ilegalidad, porque el Código Fiscal prohíbe a los funcionarios de la administración tributaria y obviamente también a los demás a estar divulgando situaciones de investigaciones concretas o de casos concretos que revelen la situación tributaria en cuanto a si deben o no deben, o si tienen un caso o no de los contribuyentes, porque se entiende que es una información confidencial que el Estado tiene de las empresas y de los contribuyentes, personas naturales también en general. Imagínese usted que la administración tributaria estuviera divulgando las declaraciones de renta de todas las empresas, ¿cómo le puede afectar eso en general? Hay mecanismos de ley muy estrictos que exigen un control externo a la administración tributaria, donde pueden surgir por diligencias exhibitorias, órdenes de un juez, casos especiales, situación por ejemplo de un juicio de menores, donde se requiera cierta investigación y solo para ese proceso. El caso Eisman, que fue un caso simbólico en la pasada administración, ¿va a ser revisado por usted? Bueno, siendo coherente con lo que te acabo de decir, no puedo emitir ningún comentario sobre ningún caso, y ese es un caso que está dentro de esta administración o ha pasado por aquí, y sobre ello no te puedo decir nada. Llamar a empresarios como evasores en términos generales también, no solamente en el caso Eisman, esa no va a ser el estilo del señor Publio Cortés. Bueno, evidentemente no, yo creo que es hasta obvio, ¿no? Ahora, si hay evasores de impuestos en Panamá, nosotros formularemos los cargos correspondientes de conformidad con la ley y serán llamados para que atiendan los cargos razonados y con sustento. La evasión de impuestos en Panamá no es penada con cárcel. Es posible, pero no desde la perspectiva de delito, sino como una falta administrativa, pero que puede ser sustituida por prisión. Sustituida por pagos de dinero, por multas altísimas. Okay. Que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de una administración tributaria moderna en un país donde no hay delito. ¿Usted es partidario de que el evasor fiscal pague con prisión? ¿Como en otros países? Honestamente, a mí no me parece relevante desde el punto de vista de que mi misión aquí es recaudar los dineros que el Estado necesita. ¿No tener gente presa? Sí, con eso no pagamos las vacunas en los centros de salud. Yo necesito que los evasores paguen impuestos y que las empresas tampoco dejen de existir. Porque si no hay actividad económica
no hay recaudación. Entonces eso de quebrar empresas a punta de impuestos también es como acabar con la gallina del huevo de oro. Señor Cortés, el caso Moncada Luna abre el escenario para una investigación dentro de la Dirección General de Ingresos, luego que le ha hecho revelaciones que han llamado poderosamente la atención. Él habla de adquisición de bienes en efectivo, de cobrar cheques, dinero en efectivo a sus clientes, de que no tiene cuentas bancarias. ¿Esto abre el escenario para que usted entre a una investigación o la institución entre a investigar un caso? No podemos emitir ningún comentario sobre eso en este momento, porque sería adelantar algún criterio sobre algún posible caso en esta dirección. ¿Se está llevando algún proceso en este momento? No te puedo contestar esa pregunta. Hablemos en términos generales, frente a situaciones que hemos escuchado. Si Álvaro Alvarado adquiere 2 apartamentos o un apartamento, ¿cuál es el trámite a través de la DGI en un momento determinado? ¿Yo puedo comprar ese apartamento en efectivo? A ver, como docencia. Como docencia te puedo decir en general que en el Código Fiscal de toda la vida ha existido una figura que se llama incremento del patrimonio no justificado, que permite a la Administración Tributaria calificar, luego de que se le dé la oportunidad al contribuyente de explicar, o a la persona, porque puede que todavía no sea contribuyente, de explicar de dónde obtuvo sus patrimonios, y esa figura nosotros ya la estamos aplicando en casos concretos. Si la persona no explica sustancialmente de dónde obtiene sus recursos, el código permite calificar tal ingreso como renta bruta y por lo tanto entra en la cuenta de determinación del impuesto sobre la renta. Hasta allí, en cuanto a cobrar impuestos, es la competencia de la Administración Tributaria. Nosotros no somos una fiscalía para estar analizando y calificando esas conductas de conformidad con lo que pueda tener el Código Penal al respecto. ¿Y hasta dónde llega ustedes antes de que entre esa fiscalía a que usted se refiere? ¿Qué medidas puede tomar la DGI en el caso de que Álvaro Alvarado no pueda justificar como exfuncionario de gobierno lo que tiene en su poder? Bueno, simplemente se puede cobrar impuestos sobre eso, y en el proceso de cobro de impuestos, como en cualquier proceso de cobro de impuestos, mientras la deuda no esté líquida, cuando hay sospechas fundadas de que el contribuyente pudiese estar buscando la forma de traspasar bienes para no pagar, en el caso de que resulte una orden de pago, una liquidación de impuestos, podría la Administración Tributaria ordenar el secuestro de los bienes. Eso tiene un procedimiento, pero eso no es exclusivo de los casos de patrimonio no justificado, sino es una potestad general que tiene el director de ingresos en todo caso de investigación de recaudación de impuestos, cuando se sospeche que hay la posibilidad de que se está traspasando los bienes para no pagar. Hoy en día ese es un tema, enriquecimiento injustificado, que está siendo muy debatido en Panamá. ¿Ustedes están tras la pista de esa falta en este momento en varios casos, o hay que presentar una denuncia específicamente? No. ¿Pueden hacerlo? No hay que presentar ninguna denuncia. La Administración Tributaria tiene competencia de oficio para investigar el patrimonio no justificado, que así se llama la figura acá. ¿Y lo están haciendo en este momento en varios casos? Claro que sí. Claro que sí. Lo cierto es que no te puedo dar más datos porque entonces se afectan las investigaciones. ¿Y eso lo van a poner entonces luego en manos del Ministerio Público? No, Álvaro, ahí hay una confusión. Nosotros llegamos hasta el punto de cobrar los impuestos que se deriven de cuando esa figura genera una no justificación por parte del potencial contribuyente que tiene un ingreso y que efectivamente puede llegar al punto de recaudar impuestos. Pero ¿cómo hago? Impuestos sobre la renta. ¿Cómo, si esa persona se robó ese dinero y paga el impuesto sobre ese dinero mal habido, ya saldó la deuda, no hay ningún problema? No, yo no he dicho eso.
Lo que pasa es que estás confundiendo, y perdona que lo diga, la figura de la administración tributaria recaudadora de impuestos respecto de la figura de un fiscal que investiga delitos del Código Penal. Pero puede que ustedes como institución se den cuenta primero que el Ministerio Público. Puede ser en el caso de que hubiese un patente delito o potencial delito, todo funcionario público, no solo el director general de ingresos, tiene la potestad de poner el caso en conocimiento del Ministerio Público. O sea, que la institución puede poner en manos... Podría, y eso es una obligación. Si ustedes descubren irregularidades en la adquisición de ese recurso. Hay una norma del Código Judicial que obliga a todo funcionario público que si en el ejercicio de su función encuentra la posibilidad de la comisión de un delito, ponerlo al tanto de las autoridades del Ministerio Público, quienes son los competentes para atender esas investigaciones. Ok, otro tema, se habla de una moratoria, señor Cortés. Sí. ¿A partir de cuándo? ¿Qué es lo que busca esta moratoria? Bueno, el día de ayer, viernes, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley presentado por el órgano ejecutivo donde se estableció una moratoria para el pago de los tributos que tiene 3 pilares fundamentales. El primero es que los que tienen deudas ya en el sistema, deudas líquidas, con la administración tributaria de cualquier impuesto, pueden, a partir de que la ley sea sancionada, que entendemos puede ser lunes, martes de la semana que viene, comparecer a la administración tributaria y pagar sus impuestos sin intereses, sin recargos y sin las multas relacionadas con esos impuestos. Hemos elaborado de conjunto pues con la Asamblea Nacional, a quien le agradecemos el apoyo en esta ley, un sistema de moratoria bastante simple, donde el contribuyente no tiene que hacer un arreglo de pago, ni está pendiente de que la administración tributaria le ponga un ganchito, un visto bueno, para que los que sí le tienen el ganchito puedan acogerse y los que no, porque de todo eso había. Estamos haciendo un sistema en el cual todos los pagos que se hagan dentro de ese lapso, hasta el 31 de diciembre de este año, puedan entrar sin recargos, sin intereses. Además, se permite con la ley que los casos litigiosos, es decir, donde la administración tributaria está tratando de cobrar impuestos, pero que todavía no son deuda en firme, líquida, también los contribuyentes, si así lo estiman, desistan de los casos y paguen lo que se estaba recaudando en ellos, solo el nominal, sin intereses, sin recargo. La otra opción es aquellos que no han declarado renta, por ejemplo, que son omisos, que si vienen y declaran, por el hecho de declarar tarde, años anteriores, están sujetos a pues intereses, recargos y incluso multa por la declaración tardía, que también se apersonen y podrán regularizarse declarando y pagando el nominal sin intereses y recargos. Todo eso dentro de un periodo desde que la ley entre en vigencia hasta el 31 de diciembre, hasta el fin del año 2014. Bien, para cerrar, para el panameño común hacer un trámite en la DGI de devolución de impuestos es una migraña, un dolor de cabeza, y toma años que se les devuelvan impuestos que han pagado, a diferencia de otros países. ¿Qué va a hacer Publio Cortés para hacerle frente a esto y agilizar estos trámites? ¿Y qué encontró usted aquí frente a un tema como este? Sí, la pregunta es muy importante, porque en nuestra visión de la administración tributaria tenemos que recaudar impuestos, y bastantes, para equilibrar lo que hemos recibido, pero también tenemos que dar un buen servicio. La administración tributaria da una gran cantidad de servicios a los usuarios, paz y salvo, correcciones, devoluciones de impuestos, y estamos dando hasta lo que hemos recibido, y todavía tenemos que aceptarlo, mal servicio. El tema de las devoluciones de impuestos es un ejemplo típico de lo mal que estaba manejada esta administración tributaria, y esperamos, y del reto grande que tenemos nosotros para cambiarlo. Casualmente, en la devolución de impuestos de personas naturales, ya estamos llevando a la práctica un plan de descarga de atrasos. Aquí hay cientos de expedientes. Nosotros nos quedamos hasta tarde de la noche firmando resoluciones. Hay devoluciones de impuestos que el miércoles pasado, te doy el ejemplo concreto de un ciudadano que en el 2011 solicitó una devolución de impuestos a la cual tenía derecho de $46. 2011. En el 2011, y hasta el miércoles pasado
por presión en cuanto a que esto hay que sacarlo, que yo desde que llegué aquí comencé a exigir que vamos a hacer un plan de descarga, llega a mi escritorio la resolución para reconocerle al señor 46 dólares. Entonces, después de aquí hay 3 etapas más para que el señor pueda tener su cheque. O sea, el Estado tiene que superar esto, porque no se trata solo de recaudar, sino de no torturar al ciudadano cuando tiene su derecho. En ese equilibrio nosotros vamos a estar trabajando. Pedimos paciencia, porque situaciones como esta, de las devoluciones de impuestos, hay en todos los niveles de los servicios que la administración tiene. Otro mensaje importante es a las oficinas del interior del país. Sabemos que las cosas no están bien. Sabemos que el servicio, si en Panamá no está bueno, en el interior está peor. Con el apoyo del presidente Varela y del ministro Tulcidio de la Guardia, a partir del próximo año vamos a estar tomando medidas para agilizar, cuando esté el nuevo presupuesto, las situaciones del interior y tratar de descentralizar un poco, porque había aquí una concentración de poder en la capital, que había cosas, por ejemplo, como poner multas a los que no llevan la facturación correctamente en David, en Chitré, Peronomé, que todo eso tenía que venir a Visto Bueno en Panamá, y esa falta de descentralización y de entender que las provincias también tienen su propia realidad ha provocado que simplemente las cosas allá tampoco funcionan como deben ser. Nosotros, el mensaje que le decimos es tanto a los funcionarios de la administración tributaria como al usuario, paciencia, que por lo menos desde ya les decimos estamos conscientes del grave problema. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para atenderlo y resolverlo. Gracias al licenciado Publio Cortés, director general de Ingresos, por compartir con nosotros aquí en Telemetro Reporta esta interesante entrevista.